Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a tomar un tecito. Lo voy a poner acá. No sé si ustedes saben lo que es esto. Esto fue una antigua filmadora que ya ha dejado prácticamente de utilizarse. Esta la usé hace muchos años, que ya lo voy a contar, no sé si será esta noche o mañana. Con esta miraba y miro y se mira el mundo a través de una lente. A veces es muy distinto mirar a través de una lente que mirar la realidad. Acá también ustedes verán que hay un montón de cosas: tensiómetro, sello, recetario, barbijo, cloro, vinagre para el olfato, máscara, el mundo real, que también está integrado por la tierra en la cual nosotros pisamos, en este caso Wilrey y el mundo. Pero lo voy a trasladar hacia esta otra zona y deja de ser el mundo real para ser el mundo de las ilusiones, de las fantasías, el mundo de cuando éramos niños y remontábamos un barrilete, el mundo de los viajes en esta pequeña hornalla que funciona alcohol, en esta pequeña pava comprada en un viaje que hice a Brasil y que me llamó tremendamente la atención porque era prácticamente una persona muy pobre que juntaba las botellas y nos ofrecía al valor de 10 reales su trabajo, y lo compré en una playa de Brasil. Lo mismo, esta imagen que me fue hecha mientras yo caminaba por las calles de La Habana. La Habana, Cuba, Che Guevara, Fidel Castro, los misiles que apuntaban hacia Estados Unidos en 1961, el botón rojo que estaba por apretar Khrushchev o lo apretaba Kennedy y el mundo iba a estallar en pedazos con la bomba atómica. Ahí se mezclaba el mundo real de la política y el mundo de la fantasía de un artista que me hizo esto mientras yo caminaba. Miraba y veía a alguien que me seguía y en un momento me dice: por favor, esto es suyo. Creo que le di 5Q. 5Q que son la moneda del turista en Cuba. 5Q porque ellos no manejan, los cubanos, por decisión del gobierno, no manejan el dinero que manejamos los turistas, no manejan ni el dólar, no manejan el euro, ni manejan el Q. Ellos manejan y el Estado tiene la potencialidad de pagar en pesos cubanos y tiene también la potencialidad y la potestad de no dejarlo entrar a los cubanos en los hoteles en que vamos los turistas. Eso es realidad, esto es fantasía que la gente se gana en la calle. En este mundo, en esta dualidad que permanentemente me muevo, que es mi vida, y que es la vida de ustedes, la realidad del trabajo, de que no alcanza, de pagar el cable, de pagar la luz, de darle comer a los chicos, del enfermo, de vacuno o no vacuno, y en mi caso la profesión, y el mundo de la fantasía,
Y eso también se trasunta acá en este programa. Cuando yo vengo acá, cuando venimos, dudamos profundamente de qué hablar. Hasta último minuto estuvimos a punto de cambiar toda la temática. ¿Por qué? Con Pedro Latuca. A encontrar sobresaturada. Fue discutido hasta hace 3 minutos. Como siempre se discute y se plantea opciones. Vamos a continuar con temas médicos hoy, veremos mañana, trataremos de ser más innovadores porque los tenemos grabados los temas médicos. No pierden actualidad, porque no pierde actualidad hablar de diabetes, no pierde actualidad hablar de insuficiencia renal, no pierde actualidad ningún tema médico. Pero sí, como nuestra intención es brindar conocimientos y que nos escuchen, tratamos en lo posible de que no saturar sobre un tema específico. Bien, entonces, yendo un poco a las efemérides, hoy nace Lionel Messi. Sabemos, no es necesario plantear mucho dónde nació, dónde desarrolla su actividad deportiva, en el Barça, etc. ¡Ay! Pero para los boquenses también nació un ídolo suyo, Juan Ramón Riquelme, que nace en San Fernando y fue un gran ídolo de la hinchada boquense. Para los automovilistas nace Juan Manuel Fangio. Pareciera que este 24 es el día de los deportes. Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial, que nació en Balcarce, etcétera, etcétera. Para los amantes de la literatura, Ernesto Sábato nace acá cerca, en Rojas. Es físico, escritor y ensayista. Rojas, a escasos 70-80 kilómetros de acá de Huilre y pasando Colón. Y tomando el tema fútbol, la selección argentina en 1990 elimina a a Brasil en el Mundial de Italia de 90, en que, si no me equivoco, salimos campeones con un golcito de Canilla, de cabeza, y algún futbolero que me corrija o mande por ahí mayor información y vemos si la tenemos posibilidad de leer. Entre estas realidades, la de la medicina y las fantasías, quedaron algunas cosas que yo creo que es necesario aclarar, una realidad muy puntual, que es el tema médico, específicamente del coronavirus. Mucha gente preguntó sobre cómo era el tema de los contagios, y yo voy a tratar de ser sintético. El paciente contagiado X, que viajó a localidad X, podríamos llamarlo paciente 0. De ahí, ese paciente tiene los contactos. Contactos 1, llámese contactos laborales, familiares o accidentales. Estos contactos, a su vez, contactos familiares también. Estos pacientes, a su vez, son laborales y el caso 1. Y estos laborales están casados, tienen hijos y tenemos el contacto 2. Porque son familiares, pero al mismo tiempo trabajan y tenemos el tercer contacto. Esto es el diagrama de los contactos. ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde hay que interrumpir la cadena epidemiológica para no tener la pandemia feroz ni la epidemia feroz de coronavirus que tenemos en este momento en la Argentina o acá en Carreras? Bueno, hay que hacer el diagnóstico precoz del caso 0, aislar a todos estos, hacerle rápidamente, en el momento oportuno, a partir del 4.º día, no antes, el hisopado nasal
y ahí se sabrá si son negativos o si son positivos. Si aparecen positivos, y si no hacemos este diagnóstico, los días estos van corriendo y vamos a tener que ir aislando más gente, aislándola, y entonces lo que debería ser un bloqueo selectivo se transforma en un bloqueo grupal que altera la economía, y acá vamos al aspecto económico de la situación. Estamos prácticamente a horas de un anuncio en que se establecería una nueva cuarentena. Espero que sea en Capital y Gran Buenos Aires, que no sea para todo el país. Creo que si se hubiera hecho diagnóstico precoz, que no se hubiera esperado a que aparecieran los síntomas de estos pacientes para hacerle el hisopado, si se hubieran hecho más precozmente, se hubiera podido contener muchísimo más la epidemia. Pasó prácticamente lo mismo que pasó al ingreso de los extranjeros, argentinos que estaban en el exterior. Prácticamente el único aislamiento que se hacía era de los convivientes, no se hacía el diagnóstico precoz, y eso generaba la incógnita, la incertidumbre, no poder hacer rápidamente el aislamiento, y llegamos a las cuarentenas, que fueron realmente positivas, pero podrían haber sido mucho más cortas si se hubiera actuado en un diagnóstico precoz, cuando exclusivamente había en ese momento en el Instituto Malbrán los kits para hacer el hisopado. Cuestión que criticábamos porque queríamos que el federalismo fuera también en los kits para que vinieran a las distintas provincias y que no fueran exclusivamente patrimonio de la salud pública, porque era el momento, ustedes se acordarán, que caso posiblemente sospechoso, había que llamar por teléfono a salud pública para que mandara la ambulancia, mandada la ambulancia, esa ambulancia demoraba en llegar, iba a llevar el paciente, en nuestro caso a Venado Tuerto, de Venado Tuerto ese hisopado iba a Buenos Aires y de Buenos Aires esperábamos el diagnóstico. Nosotros propiciamos, y acá hay muchísima gente en el país, el diagnóstico precoz para poder achicar la epidemia, porque pandemia es mundial. Nosotros acá tenemos una pandemia, pero tenemos un brote epidémico de importancia. Entonces, el actuar en forma correcta y oportuna implica a veces no llegar a situaciones extremas como vamos a llegar, esperemos que no, a partir de mañana cuando el presidente concrete los anuncios que espero que no se extiendan al interior del país, porque si hablamos de que hay 3.000 infectados hoy, 2.900 son en Capital y provincia de Buenos Aires. Es muy distinto acá en nuestra zona. Está muy bien que se aísle Carreras. ¿Por qué? Porque hay 40 sobre 1.800 habitantes, pero no podemos aislar los pueblos donde hay prácticamente, hubo un caso como Wilray, controlado, con diagnóstico precoz, contactos aislados. Entonces, no toda tiene que ser una respuesta global. Bien, hablando de realidades, 5.000 personas recuperadas y hasta el momento, si la situación, la información es real, 12 solos donaron plasma. Es decir, hay que ser más solidario, si esto es cierto, estimados amigos que se han contagiado y han curado, porque el país está poniendo mucho para que aquellos enfermos se salven, en definitiva, y no es que puedan donar su plasma, no se salva la gente para eso, pero una actitud de responsabilidad, creo que es lógico que se pague donando sangre. Y yo me estoy extendiendo mucho, realmente. Esto que está acá, esta noche no lo voy a leer, lo voy a dejar para mañana. ¿Por qué? Lo voy a dejar para mañana porque se me vino a la memoria hace tiempo, y fue la discusión, la charla, el intercambio de opiniones,
sobre si seguíamos con un tema médico o seguíamos con qué. Porque a mí se me viene a la memoria el baúl de los recuerdos. El baúl de los recuerdos, que era este que dije, la fotito, la imagen de Cuba, esto en Brasil. Y entonces, como hay tantos recuerdos del baúl de los recuerdos, algunos graciosos, otros no tanto, lo vamos a dejar absolutamente para mañana. Y vamos a dejar, me van a retar los programadores, vamos a dejar aún los cuentos de todo viaje. Esto no lo vamos a discutir esta noche. Será tema seguro, seguro. Seguro se lo llevaron preso. Seguro se lo llevaron preso. Esto será sacar del baúl de los recuerdos. ¿Por qué? Porque vamos al tema médico. Vamos a dejarnos hoy, por hoy, de fantasías. Nos vamos a dejar de dogmas. Nos vamos a dejar de moral. No vamos a dejar de hablar de cosas que teníamos pensado, pero el tiempo es mezquino y debemos agradecer a la persona que va a estar presente, que fue pregrabada en días pasados, porque nos va a dar su mensaje médico amplísimo sobre muchísimas situaciones que hacen a la mujer. Salud femenina, pubertad, prevención de embarazo, joven profesional de la localidad que brinda su experiencia acá, ejerce acá, en el Sanco, nativa de Wilrey, vive en Rosario, y tuvimos la oportunidad, por ser la esposa de Pedro, diabetólogo, que estuvo ayer, de poder grabarla también a ella, y que brinde su experiencia y su consejo en temas médicos. Ella, a través de una grabación hecha, va a hablar conmigo y ustedes van a poder disfrutar de este tema, que es amplísimo. Luego voy a volver yo para cerrar, dejando la incógnita de mañana del baúl de los recuerdos que ustedes nos tendrían que mandar. ¿Qué baúl tienen sus recuerdos? Acá hay uno, me lo voy a guardar, ¿eh? A ver. Es todo muy secreto, todo lo que tenés ahí. Sí, es muy secreto. ¿Por qué? Porque realmente, es decir, yo no soy Rolo Villar. Rolo Villar creo que es un humorista que en 4 palabras define una situación. Yo le soy larguero, soy como Landricina. Mis cuentos, mi vida es larga. Entonces, como esa cámara, ese celular, estirarlo en el tiempo. No para mí, porque yo podría hablar todo el día, pero creo que sería de mi parte, digamos, de mala leche, atenderle y quitarle tanta atención a ustedes en todas las noches. Yo me pregunto si yo tengo el derecho de hacerlo. Bueno, si ustedes nos siguen, nos dan el link, les agradezco muchísimo. Pero yo también me pregunto, en esta dualidad de la realidad y la fantasía, en el tiempo del coronavirus, que eso es, si realmente tengo ese derecho de entretenerlos demasiado. Existe el Face, las 1001 noches, en tiempo del coronavirus, está abierto, ya hay 500, no sé cómo se llaman, asociados, no sé cómo se llaman. Miembros. No hay que llegar, al 5.000 es un tope. El mío personal tiene 5.000 y por eso abrimos el otro de las 1001 noches. Pero esta pregunta, antes de seguir con el tema médico, me parece que es importantísima responderla. ¿Cuál es el significado del logo? El significado del logo yo diría que es la fantasía, sobre hechos concretos, sobre hechos reales, sobre la luna, que significa para muchos el enamorado, el amor, la iluminación en una noche oscura, y me vienen las palabras algo así como lunita, a la memoria, lunita santiagueña,
no sé de quién es esta chacarera, pero yo he estado en Santiago del Estero y he comprobado la lunita santiagueña que da sombra, que me hace dar sombra. He salido a la noche para ver si es cierto lo que dice el poeta en una chacarera, en una canción, y es cierto, está la intensidad de la luna ahí, o al revés, está la oscuridad del medio ambiente, que esa luna nos da, tenemos sombra con esa luna. Las estrellas, ¿qué significan las estrellas? Significa, no es un dolor, porque también se puede, significa idea. Yo nuevamente caigo en la misma retórica, pareciera que yo fuera, que no pudiera salir del tema, pero significa la brillantez. Cuando a alguien le decimos tenés 10 puntos, tenés 10 estrellas, es decir, es una estrella que se le da cuando se condecora a alguien. Entonces, a eso van las estrellas. Y lógicamente, el águila, que empezó como un pajarito pequeño, sin nombre, parecía, bueno, le voy a contar. ¿Saben lo que es el primer pajarito? Retrucamos una imagen de Twitter, sí. Sacamos la primera, ese rojito que está ahí, ese es una ampliación del logo de Twitter. Lo hicimos porque no encontrábamos otro. Después aparece el origami de One y después surge como idea el mayor, creo que el mayor pájaro que representa la libertad, pero también representa la soledad, porque vive allá aislado, con sus congéneres, con su familia, pero aislado del mundo. Esa es también, pero que ve desde arriba cómo se va desarrollando allá abajo, pero que es un predador feroz, con la mirada del águila, mira allá abajo, mira y ve a 1500 metros un pequeño bulto que le va a servir de alimento. Eso es el águila, la capacidad de volar allá arriba, de estar semi-aislado, pero con una mirada muy crítica sobre la realidad que está pasando. Y eso además es el único ave capaz de volar en dirección al sol, mirarlo y que no lo ciegue la luz del sol. Y es capaz de volar sin mover las alas. Eso también, es decir, de planear, no vamos a decir de planear, porque usa toda su envergadura. Es un animal que para la envergadura que tiene de 3 o 4 metros y la cola, es un animal que pesa poco, enorme cantidad de plumas, y que eso le permite planear, volar, mirar, bajarse a comer rápidamente, procrearse. Lamentablemente no está en extinción porque es muy protegida, pero es emblema de muchas banderas, la bandera mexicana, es decir, nuestra canción a la bandera habla del águila. Eso es el águila y eso es nuestro logo. Y es un regalo que nos hizo... Es un regalo que nos hizo un familiar, colaborador de este programa, Gerardo Carignano Sotelo. Le doy el nombre, porque acá participamos muchísima gente, cada uno en su pequeño rubro, el mío, el de ser charlatán, el de ser ideológicamente capaz, Sandra, Alcira, que participa muchísimo con la idea y las críticas y los consejos y prepara la comida posterior. Bueno, pero ya me hice demasiado largo otra vez. Bueno, estimada... y el nuevo integrante. Y tenemos nuevo integrante, siempre nos olvidamos, siempre me olvido de algo, siempre tengo una memoria frágil. El amigo González. Alejo González, que está trabajando detrás de cámara para que esto salga de 10. Bueno, Gutiérrez, médica, en este momento le vamos a hacer una entrevista, ginecóloga y obstetra. Yo me voy a levantar un instante y vamos a comenzar la entrevista. Vamos.
Acá estamos esta noche, Luciana, como habrás visto en el inicio del programa y habrás escuchado, hablando de medicina, hablando de la vida, hablando de cosas que nos interesan y creemos que les interesa también a las personas que nos ven. Luciana Gutiérrez, hija de Wilray, pero aparte hija de Justo Gutiérrez, ingeniero agrónomo que estuvo en este programa hablando sobre su profesión hace tiempo, y de María Salvatore, oriunda de la Bordeboy, que tiene en definitiva una ascendencia croata como la que yo tengo, y se hizo referencia en otro programa también anterior cuando vino Norberto Bombecci. Bien, médica. Médica, sí. ¿Dónde Sí. estudiaste? Bueno, mis orígenes son Wilray, ¿sí? Arranqué en la escuela 6030, toda mi primaria, y después hice secundario Wilray. Arranqué primero en la parte comercial, podemos decir instituto, y mis últimos años terminé en computación, que es la escuela técnica, ¿sí? Ahí arrancamos todas las raíces para llegar a hoy a donde estamos. Bien, a las mujeres no se le pregunta la edad, pero lo quiero... 38 años. no hay ningún 38, problema. bueno, para que en definitiva los videntes... No hay problema por la edad todavía. Perfecto, 38, ya naciste en el 81, 38, bueno. ¿Estás casada? Casada ¿Con? con Pedro Latuca, que es médico. Médico. Sí. ¿Oriundo de dónde es tu marido? Rosario. De Rosario. Sí. ¿Hace alguna La facultad nos unió. La Facultad de Medicina de Rosario, Francia y Santa Fe. Ahí. Y del otro lado, el Hospital Centenario, Urquiza y Francia. Esa manzana, esas 4 manzanas que dieron tanto conocimiento y saber, llámese en la rama de la bioquímica, en la medicina, odontología, etcétera, etcétera. Y que formaron tantos profesionales como en mi caso también. No es que uno sea bueno, pero ahí fuimos formados. La facultad pública. La facultad pública, la escalinata de la facultad de medicina. Pero yo te voy a contar una anécdota. ¿No? Realmente. Se dice que cuando somos jóvenes, estamos en la escuela secundaria y que todos añoramos volver a la escuela secundaria. No es tan así, y fue en mi caso, no fue así, mi pasaje por la universidad, porque el pasaje por la universidad, por lo menos en aquella época, más allá de tener amigos, de querer aprender, de la búsqueda del título, es una cosa mucho más fría, o yo la sentí mucho más fría de lo que era la escuela secundaria. Y tal es así que el día que me recibí, 1 de julio de 1971, rendía la última materia, que en ese momento nosotros teníamos los planes que eran por materia, enfermedades infecciosas, en la cátedra de infecciosas. Materia te dejaste para la última. Materia me dejé para la última. En la cátedra de, si no me equivoco, era de Invaldi. No recuerdo. Había que aprobarlo. Lógicamente, hice un examen bastante bueno. ¿Por qué? Porque había rendido hacía poquito tiempo hematología, sangre. Y da un paciente que me toca examinarlo y el paciente venía con una anemia, venía del norte y entonces venía con patología, digamos, anémico. Y como muchas veces ocurren, se hacen, por querer hacer, no vamos a decir errores, pero se cometen cosas que alteran el diagnóstico. Y resulta de que este paciente, con su anemia, lo primero que le hacen transfusiones. Con lo cual es muy difícil después hacer diagnóstico con sangre mezclada del propio paciente y del dador. Y entonces yo empecé a hablar en esa cátedra, en ese examen, sobre hematología. Y le dije, hicieron mal usted acá en la cátedra. ¿Cómo que hicimos mal? Sí, le empiezo a discutir lo hecho. Lógicamente le gané, porque yo sabía en ese momento mucho más de hematología, no sabía tanto de infecciosa. Bueno, así fue en definitiva mi examen. Pero a la anécdota va esto.
1 de julio del 71, esa escalinata que vos nombraste, Sí. yo salgo caminando por la escalinata, doy la espalda a la facultad y agarré los apuntes como si fuera ahora. Hacia atrás. Hacia atrás y dije, misión cumplida, soy médico. Bueno, Primero, yo de la facultad me llevo un gran recuerdo de esa época, sí, de los amigos, como persona de 18 años que hoy por hoy te vas, dejas tu familia, tus amigos y venís del interior a estudiar a la gran ciudad. Entonces encontrarte y buscar la contención del que viene de afuera, del rosarino, que uno a veces tiene ciertas diferencias, o sea, de crianza. Ellos viven en su casa, cocina mamá y papá y estudian. Y nosotros tenemos que aprender a cocinar, a pagar impuestos, a estudiar y a hacer nuestra vida de una forma independiente. Y a convivir muchas veces con gente que no conocemos, o que sí y que la desconocemos en el camino, y uno nunca sabe cómo va a plantearse los primeros años hasta que realmente se siente parte del lugar. Entonces yo encontré gente maravillosa en el camino. La verdad que hoy son grandes amigos, grandes compañeros, y uno empieza a formar y a sentirse parte del paisaje, podemos decir. sí, a mí me tocó en el año 65, 66, ingreso en el 65, en el 66, y ahí estábamos en época de dictadura. Entonces, los estudiantes éramos enemigos realmente. Yo lo viví casi de esa manera. No ya en lo que sean las especialidades, no cuando ya la función era de los médicos, de los pediatras, de los clínicos, pero todo lo que eran los primeros años de materias como química, física, materias, digamos, duras, básicas, para que no sé si se dictan en este momento, y yo lo viví como una especie de desprecio. Y bueno, lógicamente hice mis amigos y todo, pero dije, haré especialidad. Y tal y así que iba a ser pediatría, pero ya no en el ámbito de la Facultad de Medicina, sino en el ámbito hospitalario, en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Pero vos sos la entrevistada, no yo. Bien, si no vamos a hablar. Bien, escuchame, ¿por qué medicina? Bueno, el origen empezó... Siempre supe que me gustaba la biología, pero ¿qué era la biología? Era amplio, era buscar el camino a llegar a lo que realmente quería hacer. Y bueno, en el secundario empezaron las Olimpiadas de Biología y yo arranqué mi verdadero origen con la ciencia en ese momento. Éramos 3 compañeros, que en ese momento estaban Ana Paula Canú y Francisco Canga, que formamos un gran equipo, podemos decir, bajo la tutela de alguna manera de Marcela Paparoni y Mónica Cotilli. Ellas eran nuestras mentoras realmente, y fue cuando realmente empezamos a participar. Hicimos 3 años, hicimos diferentes lugares, diferentes instancias, hasta que llegamos a Río Cuarto, por ejemplo, y llegamos a participar de las Olimpiadas Nacionales con gente de todo el país. Una experiencia maravillosa, ¿sí? Aprendimos mucho y conocimos mucha gente y vimos diferentes formas de aprendizaje, de estudio. Realmente una experiencia que nos marcó a todos mucho y bueno, que todos lo tenemos como del mejor de los recuerdos. Estás hablando de tus 15, 14, 15 años, 16. Sí, 3º, 4º y 5º año fueron donde empezamos a participar y bueno, primero eran instancias colegiales, después intercolegiales que íbamos a Villa Cañas y después íbamos a Río Cuarto donde teníamos las que eran las nacionales, primero las interprovinciales y si pasaba llegábamos a las nacionales. Y bueno, por suerte tuvimos la gran experiencia de llegar hasta allá y de llegar a buenos puestos, podemos decir. Buenos puestos, sí, se fueron, digamos, subcampeona no olímpica, pero subcampeona en ciencias biológicas nacional. Bien, tenían que estudiar en la escuela y estudiaban fuera de hora también. La mayoría de los estudios eran siempre fuera, estudio extracurricular. Nos juntábamos nosotros, nos repartíamos temas, estudiábamos con Marcela y con Mónica,
realmente siempre tuvimos mucho apoyo del colegio y de ellas, que eran nuestras guías sobre todo. Y bueno, la verdad, feliz por haber participado de toda esa situación. En la biología diría que María Paula elige, Canú me refiero, María Paula Canú elige Ana Paula elige ser ingeniera agrónoma. Y bueno, el lamentable deceso que ocurre en un accidente de Francisco Paquito que hoy por Cana. hoy tenemos el orgullo de que en el instituto secundario el laboratorio lleva el nombre de Paquito, ¿sí? De Paquito. Bien, Facultad de Medicina, alquileres. ¿Cuánto pagaban de alquiler en aquella época? Cuando nos fuimos y empezamos primer año 2000, Sí. 270 pesos salía el alquiler. 270 pesos. Éramos 3, 90 pesos cada uno. Eran 90 pesos fuertes. Eran 90 pesos. De 90 pesos. Así que hoy hablamos de miren si ha habido inflación. Un poquito. Bueno, estudiaste en la facultad. En esa época, bueno, no recuerdo bien, ¿en qué año? Yo ingresé en el año 2000. Sí. Que en ese momento teníamos el plan viejo, lo que le llamamos era el plan 98, que era el mismo que tuviste vos en su momento y que se fue cambiando, pero siempre fue el que fue por materias, ¿sí? Nosotros teníamos primer año anatomía, que era el filtro. Total. El segundo año fue fisiología, patología, y cada año tenía su materia. Y cuarto llegabas a fármaco. Claro, y ahí, a eso me refería yo de la dureza del aprendizaje en esa época, más en el gobierno militar. Bueno, yo en primer clase de anatomía éramos 100 en un aula, todos sentados arriba, abajo los bancos, por la puerta, por la ventana escuchábamos un pedazo, gente fumando adentro de las aulas, era algo terrible, que no te llevabas mucha información porque era solo persistir, la idea era persistir. Claro. Y bueno, el médico que me daba anatomía me dijo, bueno, ¿ven todos los que son ustedes acá? Bueno, 80 van a llegar al primer parcial, 60 el segundo, 40, bueno, ustedes se van a recibir 5 médicos. ¡Wow! Dijimos, si esta fue la bienvenida. Así es. Entonces nos mirábamos entre nosotros y decíamos, ¿quiénes serán los 5 médicos de acá adentro? Claro. Bueno, creo que fuimos unos cuantos más, por suerte. Bien. Pero bueno, fue choqueante. Fue choqueante pensar que de ahí eso era un filtro realmente. Era un filtro, realmente era filtrar absolutamente. Bien, estudiaste en la Facultad de Medicina, te recibiste a los 25 años. 25 años de médica. Hiciste practicanato rotativo, como se acostumbraba en nuestra época, un practicanato que generalmente involucraba sexto año, no había que hacer médico. No, practicanato tenías que tener quinto año cerrado. Quinto año. Y ahí con quinto año empezabas a hacer todas las prácticas en centro de salud, en ambulancia y en guardias en hospitales. Estaba dividido por 2 meses, 3 meses en cada lugar. Y después de eso pasó a hacer lo que es el medicato, que era una práctica opcional, pero que la mayoría lo hacíamos porque también sumaba puntos a la hora de rendir una especialidad. Porque rendir una especialidad cuenta el antecedente, cuenta el promedio y cuenta obviamente el examen de ese momento. Así que bueno, yo ahí fue que empecé mi carrera hacia ser tocoginecóloga. Muy bien. ¿Y a dónde hiciste el medicato? El medicato en el Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña, hospital municipal. Boulevard Seguí, por ahí, ¿no? Sarmiento al 5000. No, Sarmiento no. Es. Bueno, San Martín al 5500, más o menos. Zona sur. Zona sur de Saladillo de Rosario. Sí, muy cerca del Hospital Saladillo también. Del Hospital Saladillo, claro. Sí, es una zona en la cual hay muy cantidad de pacientes carenciados y donde, en definitiva, en mi época, ir a hacer ginecología y obstetricia a la zona del Roque Sáenz Peña era tener una vocación de servicio bastante importante, porque realmente implicaba unas patologías no habituales y frecuentes en la práctica médica común y corriente de médico clínico con consultorio privado. Era ver demasiadas cosas en ese momento. Bueno, ¿cómo es un medicato? ¿Qué hacías? Un medicato ¿Es pago?
No, de ninguna manera. No. En Medicato son 6 meses de formación intensiva con guardias y consultorios y internaciones de sala y controles en sala, que haces pediatría sobre todo y clínica general, ¿sí? Y ahí es cuando uno se empieza a meter realmente a conocer el paciente, porque fueron muchos años de estudio, muchos años de teoría, y ahora había que llevar la teoría al campo. Y bueno, así fue cuando uno empieza a conocer, y muchas veces terminamos en ese momento de decidir la especialidad, porque la mayoría de las veces uno viene transcurriendo una materia, la otra, pero no llegás realmente a saber qué es lo que te gusta. Y en ese momento uno realmente tiene la posibilidad de estar en contacto y de que el paciente cara a cara. Entonces ese es el momento que uno lo puede decidir. Bien, y decidiste ser ginecóloga, obstetricia y ginecología. Sí, toco ginecóloga. Toco ginecóloga. Sí. ¿Dónde hiciste la especialidad? Yo mi especialidad la hice en el Sanatorio de la Mujer, que es una residencia privada. Las residencias se dividen en públicas y privadas. Yo la hice en el Sanatorio de la Mujer, que son una residencia de 4 años. Después de eso hice la jefatura de residencia y ya me quedé haciendo consultorios ahí. Tengo otros consultorios privados, pero bueno, mi mayor trabajo está ahí en el sanatorio. Sanatorio de la Mujer. Fuiste jefa de residentes. Sí, durante 1 año. Bien, ¿cómo era la carga horaria? Alta. Carga muy horaria. alta. Carga horaria definimos a cuántas horas se trabajan, para que cada uno sepa. Carga horaria, ¿cuántas horas trabajabas? Las guardias, a ver, primero de todos los días entrabas 8 de la mañana, te ibas 5 de la tarde, 6 de la tarde, y el día que tenías guardia te quedabas, y al otro día te quedabas hasta las 5 de la tarde, o sea, se ampliaba tu día después de no dormir, obviamente, porque una guardia, y sobre todo de obstetricia, sabés que no dormís. No. Son excepcionales las situaciones en las que uno puede tomarse su tiempo. Obstetricia es muy demandante, y por lo tanto tenés que estar. Hay que estar. Hay que estar. Hay que estar. Bien. Al mismo tiempo que vos hacías clínica, la residencia te daba la posibilidad de hacer cirugía. Sí, siempre, sí. Porque tuvimos la formación de clínica, de ginecología y de obstetricia a la vez, ¿sí? Entonces teníamos que cubrir la parte de partos y por otro lado hacer el consultorio y las cirugías pertenecientes a ginecología. Entonces cursábamos distintas rotaciones por diferentes patologías, diferentes sectores que hay dentro de la ginecología, sea endocrino, sea la parte oncológica, sea la parte clínica o la parte de consultorio general. Bien, ya todos médica, especialista, obstetra, ginecóloga, toco ginecóloga, y decidiste venir a hacer algo acá, a tu pueblo de origen. Sí. Aproximadamente año. 2012, porque estaba embarazada de mi primer hijo cuando empecé a hacer consultorio acá. Mari Ponzone, que fue la ginecóloga de muchísimos años acá en el Sanco, fue que me llama y me dice: mira, Luciana, me voy a retirar. Necesito que alguien se quede en este lugar, y sabemos que ginecología es una de las especialidades que tienen que estar, o sea, que son muy necesarias en cualquier lugar. Entonces ella hacía, imagínate que Mari estuvo años y era una médica que iba todos los días al Sanco, que tuvo una contención a pacientes durante muchísimo tiempo. Entonces había que agarrar todas esas pacientes y no dejarlas en banda, podemos decir. Y así fue que, bueno, empecé en el Sanco en el 2012 y en el consultorio acá con usted. Conmigo. También acá, y tengo, bueno, mis pacientes desde hace ya 8 años. Bien, muchos partos, te tocó hacer de acá, de Wilray. Bueno, ¿qué relación y cuándo te gustaría que la relación médico-paciente se estableciera en lo que es ginecología y mujer? ¿Cuál es el punto ideal en el que tiene que aparecer la ginecóloga o la obstetra, la ginecóloga fundamentalmente?
Y bueno, el tema de la mujer adolescente, ¿sí? Es cuando la paciente deja de pertenecer a la pediatría y para el clínico es un ni, que sí, que no, y necesita que alguien contenga a una paciente adolescente y vulnerable. Entonces una paciente en pleno desarrollo psicológico, emocional y físico. Entonces es el momento en el que necesitamos que la paciente encuentre a alguien o un lugar sobre todo donde confiar. Yo siempre le digo a mis pacientes, me preguntas a mí y le preguntas a mamá, ¿tu amiga sabe lo mismo o menos? Porque es algo muy frecuente que la paciente venga y diga, bueno, yo tomo la pastilla que le dio un médico a mi amiga. Entonces decimos, bueno, acá necesitamos a alguien y un referente. Este es el lugar donde vos podés volver todas las veces que sea necesario a sacarte tus dudas y a encontrar una respuesta a cada uno de tus problemas. Entonces podemos desde evaluarla, desde su adolescencia, desde su menarca, que significa su primera menstruación, y poder marcarles un camino en cuanto a la anticoncepción y a todos los cuidados para prevenir una enfermedad de transmisión sexual, que en la adolescente es donde tenemos que hacer hincapié, y creo que es la educación la base para un buen futuro. Perfecto. Bien, tenés pacientes entonces que son adolescentes, que hay que preservarles la salud en base a lo que ya está en común, la anticoncepción, y la gente toma anticonceptivos, que le gustan los anticonceptivos orales. Yo vengo de la época todavía de que no había anticonceptivos orales, no existía la pastillita que fue la revolución sexual primaria, como lo fue después el sildenafil o Viagra para los varones. Es decir, la búsqueda del placer sexual o el goce sexual sin la posibilidad del embarazo. ¿Existen otros métodos de embarazo que son frecuentes? ¿Qué es lo que hay que aconsejar? ¿O qué haces? ¿Qué haces? Bueno, hoy por hoy tenemos, por suerte, muchos métodos anticonceptivos que le podemos ofrecer a toda paciente que tiene, obviamente, que saber y que estar informada de que no es solo la pastilla anticonceptiva hoy, que tenemos métodos de todo tipo, y podemos decir que tenemos métodos de larga duración y los métodos que son ciclo a ciclo, ¿sí? Dentro de los métodos ciclo a ciclo podemos hablar de las conocidas pastillas anticonceptivas, podemos hablar de un anillo vaginal, que también es algo nuevo, que podemos decir, pero que la paciente adhiere mucho, el parche anticonceptivo, ¿sí? Y después, dentro de lo de larga duración, podemos hablar tanto de un DIU como de un implante. DIU sería dispositivo. Es un dispositivo intrauterino, que a su vez tenemos avances, que podemos hablar de un DIU de cobre como un DIU hormonal, que hoy es un auge, porque no solo es un método anticonceptivo, sino es un tratamiento de patología de sangrado anormal en una paciente. Ajá. Entonces lo usamos con diferentes fines realmente. Pero una paciente que se sienta a una consulta ginecológica para buscar y planificar un método, tiene que estar con todos los métodos sobre la mesa y que la paciente pueda tener la libre elección de saber a cuál es el mejor para ella, ¿sí? Nosotros la podemos aconsejar, le podemos explicar, pero lo importante es que ella realmente se vaya conforme y que crea en el método anticonceptivo. Y una paciente que viene en búsqueda de un método anticonceptivo es una urgencia. Una paciente debe irse de tu consultorio con un método anticonceptivo. Y en una paciente adolescente previa sanamente, lo que tenemos que indicarle es el método. No necesitamos pedirle ecografía, no necesitamos pedirle un laboratorio. Una paciente adolescente, le tomamos la presión arterial en consultorio. La paciente está normotensa, se va de adentro de tu consultorio con su método anticonceptivo. Perfecto, es una urgencia, pero sí, porque si no, urgencia... Es una urgencia, hoy por hoy se considera una urgencia. Se considera una urgencia, sí. Bien. Y tiene vos, al hablar sobre menores, ¿tenés algún respaldo legal? ¿O la paciente menor de edad tiene algún respaldo legal para este tipo de consultas? Hoy por hoy tenemos una ley
que nos ampara que una paciente de 13 años Sí. puede venir a la consulta sin ser acompañada por un mayor. Tiene la consulta, se va con su método anticonceptivo. Después de los 16 tenemos, o está avalada para utilizar sin consentimiento, un método intervencionista. Intervencionista estamos hablando de los de larga duración, que era un DIU o un implante. El resto lo puede hacer sola, venir a la consulta sin ningún mayor. Y si viene con un mayor, a partir de los 13 años está avalada la anticoncepción hormonal y no hormonal. Hormonal y no hormonal. Exactamente. Bien, entonces, no hay ningún resquicio legal para que sean imputados de... No, Nada. nos avala la ley. La avala la Nos ley, avala que es la un ley. tema importante en esta situación cuando hablamos de minoridad, porque hablamos de minoridad y familia, porque estamos del inicio, la persona de consulta, lo que vos hablas de un riesgo o una urgencia es la posibilidad de que esa consulta no se transforme o se transforme en una familia. No, y uno tiene que saber que la paciente que te llega, a lo mejor es la única posibilidad que vos tenés de tener una paciente enfrente y de darle las posibilidades que tenemos para evitar no solo un embarazo, sino una enfermedad de transmisión sexual. O sea, nosotros tenemos que saber que el preservativo es el único método anticonceptivo que evita enfermedades de transmisión sexual. Y la paciente tiene que tener claro cuál es el objetivo, ¿sí? Una cosa la podemos manejar evitando embarazos. Ningún embarazo tiene que aparecer si la paciente no quiere. O sea, el embarazo no intencional no debería existir, porque yo, mi paciente, necesito que sobre la base de la educación se pueda ir con su método anticonceptivo y evitar toda enfermedad a partir del preservativo. Bien, vos que estás acá en el Sanco de Wilray por tu experiencia en otros hospitales públicos, ¿está cumpliendo la salud pública estos requisitos para asistencia a la población, a las jóvenes? Sí, por ejemplo, en el Sanco de Wilray yo cuento con el método hormonal por vía oral y la paciente se va del consultorio con el método y después lo Con puede la pastilla se va con el método y lo puede retirar. Contamos con métodos inyectables y los de larga duración, que hoy por hoy la paciente realmente adolescente es el método que más elige, porque es un método que la paciente no tiene que depender ni de la toma diaria. Sabemos que es de muy buena efectividad, obviamente habla del 99% y es de 3 a 5 años la durabilidad, entonces es un método muy aceptado por la paciente. Y acá contamos con los dos métodos, tanto como el implante, tanto como el DIU. Perfecto, bien. Entonces, no vamos a decir que la persona que queda embarazada es porque quiere o porque, digamos, no hubo acceso a los métodos anticonceptivos. En Wilray podemos contar si hay suficiente promoción y suficiente información con la consulta profesional y la provisión de los elementos para prevenir o no lograr un embarazo no deseado. Bien, ahora estamos en la época de la pandemia, estamos con el coronavirus. ¿Te ha cambiado algunas consultas en los últimos tiempos? Sí, muchísimo. La paciente, hoy por hoy, hemos implementado mucho las teleconsultas. Teleconsultas, la paciente podía tener su receta de tu anticonceptivo a través de una teleconsulta. Es más, nosotros pertenecemos a una asociación, por ejemplo, en Rosario, que nos avalaba hacer la receta y nosotros se la mandábamos por WhatsApp o por algún mail o por algún medio electrónico y realmente servía para ir a comprar a la farmacia, ¿sí? Entonces eso nos ha ayudado a que la paciente pueda no dejar el método en este caso. Y también se ha establecido que todas las consultas tienen la misma validez, ¿sí?, que una consulta presencial en ese caso. Y bueno, así logramos que la paciente no quede desamparada. Yo siempre digo que las pacientes necesitan una contención importante. Entonces nosotros así le podemos saber que detrás de un teléfono, detrás de un escritorio va a haber alguien que le responda y que realmente va a poder encontrar una solución a su problema, ¿sí? Y además, otra cosa que me pasó después del primer encierro que tuvimos y que fue un poco más liberado, porque al principio no tuvimos ninguna consulta presencial los primeros 60 días más o menos, cuando empezaron a hacerse las consultas más presenciales, que la paciente acudía a la consulta, hay algo que me llamó mucho la atención, es que la paciente venía
y muchas de ellas, pero reiteradamente, por dolor, podemos decir, ellas me presentaban dolor de mama, o una puntada en una mama, o un dolor external. Entonces uno realmente empezaba a estudiarla, hacía la revisación, el examen físico, y después de llegar a la conclusión de que no había ninguna patología que esté haciendo referencia a su dolor, cuando uno investiga un poco más a la paciente, era una angustia realmente que la paciente la termina manifestando como un dolor de mamas. Claro. Y me pasó reiteradas veces realmente. Sí, te pasó reiteradas veces. El tema, digamos, el efecto psicológico sobre el organismo, todas las patologías que se dan y que a veces no podemos saber una causa, y son todas de origen psicológico. Bien, HPV. ¿Qué es el HPV? Es el virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano. Sí, que hoy por no hoy... es HIV. No, es claro. HPV, claro. De corta, de virus. De virus. ¿Sí? Este HPV, bueno, fue muy famoso cuando empezamos con Tita Merelo. Ajá. Empezó a hablar o a pedir o a hacer propaganda para la prevención del HPV, ¿sí? Con el Papa Nicolau. Y bueno, cuando se instaló el Papa Nicolau, fue lo que busca el Papa Nicolau, es eso, es el HPV, ¿sí? Nosotros hacemos como un raspado del cuello uterino y ahí estamos buscando que la presencia o no del virus. El virus, a ver, podemos separar diferentes formas de estudio. O sea, el básico es hacer el Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau viene alterado, seguimos o continuamos en estudios un poco más específicos. Y dentro del HPV no quiere decir, HPV, esto es muy importante, que el HPV no es cáncer de cuello de útero. Por suerte, el HPV me da un montón de indicios previos al cáncer de cuello de útero. Es precursor. Es un precursor, son lesiones premalignas. Premaligna no significa que aquella persona que tenga un HPV por examen, etcétera, positivo, tengan cáncer de cuello. Sí tiene que extremar los cuidados para que no se desarrolle el cáncer de cuello uterino. Exactamente. Lo importante es poder clasificar y estudiar si estamos hablando de un bajo riesgo o de un alto riesgo. La mayoría se producen o se realizan controles realmente rutinarios y muy específicos. Pero son las menos las que necesitan un tratamiento quirúrgico, que sí las hay, obviamente, pero con controles el HPV en bajo grado es muy alto el porcentaje que podemos decir, se cura casi solo, ¿sí? Nosotros generamos una inmunidad en la que la paciente, sobre todo adolescente, no necesita tratamiento porque desaparece o genera anticuerpos hacia este HPV. Prevención, el Papa Nicolau y vacunas para el HPV. Vacuna de HPV. La gran innovación y la gran apertura que tuvimos con la vacuna. La vacuna se pone a los chicos de 11 años, tanto mujeres, y a los 2 o 3 años se implementó en varones. Es obligatoria y son 2 dosis a los 11 años. Y después de 15 años también se puede colocar la vacuna. Y hasta los 50 años nosotros tenemos la posibilidad, evaluando a cada paciente, obviamente que se la puede colocar, porque son pacientes que nacieron desde el 2000 en adelante, que fue obligatoria la colocación de la vacuna. Pero después de eso, otra paciente que me viene hoy de 30 años y se quiere poner la vacuna, está totalmente indicada ponerse la vacuna. Que es bastante efectiva. Muy efectiva, más del 97-98%. Tenemos una que abarca 2 cepas y otra que abarca 4 cepas y está en estudio y en realidad en algunos países ya se está usando una que abarca 9 cepas, ¿sí? Que todavía aún no la tenemos nosotros. Pero bueno, es muy efectiva. Es más, paciente con HPV positivo igual se coloca la vacuna. Se coloca.
Es decir, hablas de 9 cepas y la vacuna 4, o sea que existe una posibilidad de que vacunada con HPV la persona también tenga un riesgo de un contagio por esas 5 cepas, pero cubre Totalmente. prácticamente, por eso que la vacuna es efectiva al 90 y pico %, porque no alcanza a cubrir entonces. Nos falta alguno, igual algunas cepas con las que no es totalmente efectiva o específica para esa cepa, como 16, 18, 31 y 33, que son como las cepas más importantes a las que nosotras tenemos que cubrir, tendrían un pequeño porcentaje que cubren cepas que no las incluye la vacuna. Bien, estamos hablando prácticamente del 85% de los casos de cáncer de cuello de útero, que son por HPV. El otro 15% restante, ¿a qué obedece? Es el llamado adenocarcinoma, que es mucho menos frecuente, que es glandular, o sea, nosotros dentro del cuello del útero tenemos diferentes células y el HPV tiene que estar presente para un tipo de cáncer de cuello de útero, ¿sí? Y tiene otros cofactores, por ejemplo el tabaco, que lo hace más predisponente a que la mujer lo desarrolle o evolucione distinto. No todas las pacientes que tienen HPV evolucionan de la misma manera, ¿sí? Entonces hay algunas que teniendo el HPV nunca van a ser una lesión de mayor jerarquía. Y el otro porcentaje que estábamos hablando es el adenocarcinoma, que es infrecuente pero de mayor invasión. Bien, estamos hablando de patología específica, cáncer del cuello uterino, ahora vamos a preguntar sobre cáncer de mama, porque los tumores cánceres ginecológicos son en las mujeres una de las primeras causas, la primera causa de muerte, es decir, planteando en cáncer de cuello uterino la altísima prevención con HPV y los exámenes ginecológicos anuales, en casos que ahora voy a preguntar, de casos de cáncer de mama, hacen de que podamos tener una altísima sobrevida en muchísimos pacientes, o sea, hemos prolongado. Hoy por hoy el paciente o la paciente que tiene cáncer de mama, podemos decirle que un gran porcentaje de cáncer de mama hoy se cura. Hoy se cura. Hoy tenemos controles realmente bien determinados, que es una paciente a los 35 años, le hacemos un primer control con una escenografía y después de los 40 se hace anual. Hasta ese momento podemos acompañarlos con ecografías, salvo que la paciente tenga un antecedente de cáncer familiar, que en ese caso los estudios se hacen un poco antes, sobre todo si fue un familiar de edad joven, que ahí se hace 10 años antes que el familiar haya tenido el cáncer de mama, ¿sí? No entendí. Si yo tengo una paciente con un cáncer de mama a los 40 años, sí, sus familiares a los 30 empiezan a hacerse los controles estrictos. Controles estrictos. Es decir, una paciente de 40, una mujer, lógicamente, de 40 años de cáncer de mama, sus hijas o hijos. Hijos, también y porque hermanas. son varones. Pueden ser varones, se buscan los varones en ese caso. No es tan importante el estudio, la herencia no es lo que determina el cáncer de mama en el hombre. En el hombre, pero la mujer... Es esporádico el cáncer de mama en el hombre. Claro, perfecto, no involucra un factor genético. Exactamente. ¿Y se hacen en ese caso estudios de genoma, genéticos? Sí, podemos hacer el estudio genético, que es el llamado BRCA1 y BRCA2, que involucran no solo el cáncer de mama, sino el cáncer ovárico, ¿sí? Es un gen que está presente y que yo puedo estudiar, es un estudio aún costoso, pero que se puede realizar y yo tengo una predisposición alta o no de presentarlo. Si yo lo presento, se pueden hacer cirugías preventivas. Claro, hay casos, creo que Angelina Jolie, que se hizo prácticamente la extracción de la glándula mamaria, ¿no? Ambas glándulas mamarias y ambos ovarios. Y ambos ovarios, perfecto, porque tenía altísimas posibilidades. Bien. Otras patologías, fibromas. Fibromas, miomas, bien llamados. Los miomas son una patología benigna de la mujer. Son nódulos sólidos, podemos decir, que se producen en el útero y que la mujer lo que tiene o consulta por los sangrados y metrorragias que se pueden resolver a través de un tratamiento hormonal
y en caso de no responder a un tratamiento hormonal, en ese caso estaríamos hablando de patologías quirúrgicas. Flujo vaginal, vulvovaginitis. Vulvovaginitis. Que debe ser el primer motivo de consulta. El primer motivo de consulta porque hablamos de totalmente, cáncer de mama, y muy relacionado de con el estrés de la paciente. Relacionado con el estrés. Sí, altísimo. Las micosis van de la mano del estrés de la paciente, de los buenos hábitos muchas veces y del estrés de la paciente. Es fundamental. Uno realmente investiga, charla con la paciente y tiene una alta relación, podemos decir. Es de fácil tratamiento, o salvo hablamos de patologías que se hacen reiterativas en el tiempo. Reiterativas en el tiempo. Bueno, estimada doctora, colega Luciano, no voy a ser su paciente, Luciana, no voy a ser tu paciente, lógicamente. No sé, porque vos sabés que... Tengo hombres, obviamente. Lógico que tenés hombres. Lógicamente que tenés hombres. Las mastalgias, los dolores de mama... los tengo, obviamente. Sí, y existe la posibilidad, yo he tenido pacientes varones con nódulo mamario, a los cuales en definitiva se derivan a un obstetra. Sí. Diferencia entre obstetricia y ginecología. Diferencia entre obstetricia es el embarazo, son los 9 meses de embarazo. Esa es la obstetricia, desde el primer día, en realidad las primeras 13 semanas, que es el primer trimestre, es parte del ginecólogo, y ahí es cuando la derivamos al obstetra. La mayoría de los médicos hoy por hoy somos tocoginecólogos ambos, pero muchos nos estamos dedicando, por ejemplo en mi caso, solo ginecología. Entonces a mis compañeros o colegas de confianza derivo a mis pacientes después de las 13 semanas, por ejemplo. Una alegría en la profesión. Totalmente. El parto es algo, es único. Presenciar partos o haber sido partícipe en partos, sobre todo cuando hay un conocido de por medio, porque me ha pasado de tener amigas que han tenido su parto al lado mío. Es único. Creo que todos deberíamos pasar por el momento de que nace un bebé y se lo pone en el pecho de la madre. Sí, se me ocurrió en base a esto que te pregunté, la presencia del papá en la sala de parto. Fundamental. Padre o compañero. Quien sea. Es fundamental, que la madre necesita la contención del momento, y aparte el padre es parte totalmente de ese momento, o sea, es todo. Yo creo que es muy importante. Muy importante. Bueno, y a esto el aspecto, digamos, positivo y el aspecto negativo, alguna vez una tristeza. Triste. Creo que ninguno estamos preparados para que el parto salga mal. Todos pensamos que todo va a ser feliz, como todos quisiéramos en todas las partes de la medicina, pero hay días que no es así, ¿sí? Y las patologías existen, y hay patologías que cuando llega es irreversible, o sea, la situación no hay nada que hacer, el médico ya no puede cambiar la suerte, podemos decir de alguna manera, ¿sí? Y en ese caso, bueno, haber atravesado o estado en muertes fetales, bueno, creo que a uno lo marca, y son situaciones que uno hoy por hoy se encuentra con pacientes que han pasado por esa pérdida y se ponen en su pellejo, y realmente es emocionante y es muy sensibilizante, podemos decir. Bueno, yo seguiría hablando sobre otros cuadros que calculo que han de ser dramáticos para el obstetra, niños con dificultades respiratorias, niños con labio leporino, tener que presentarle a la madre un problema. Por suerte hoy tenemos muchos estudios complementarios que nos ayudan a que la madre vaya a recibir el hijo que va a llegar. Entonces, muy importante, hablamos de un montón de patologías. La más frecuente muchas veces ha sido el síndrome de Down, y es muy importante que vaya una mamá a recibir ese bebé y no llegar a la sala de parto con el desconocimiento de la situación. Por eso, no sé, la ecografía de las 13 semanas, una translucencia nucal,
nos está ayudando o llegando a un diagnóstico lo más preciso posible. Obviamente que se nos van a escapar un montón de patologías que no las podemos confirmar, pero en ese momento la paciente llega y está esperando a ese bebé y con todo el amor que se le puede dar como madre a un hijo. Bien, parto. Y después hay 15, 20 días de lo que llamamos los médicos el puerperio, posparto. Rápido porque el tiempo se nos va. Puerperio. Puerperio es contención. Contención. Es contención emocional de parte del papá, de parte de la familia y de parte del médico. Pero la mujer, sabemos que existen las psicosis puerperales, son psicosis realmente graves, ¿sí? Entonces creo que la paciente necesita saber que cuenta con un equipo atrás y saber que hay que pedir ayuda y en el momento correcto no dejar escapar a nadie si necesita. Es un poco personal o un poco médico lo que te cuento. Bien, personal y médico. Te pasó. Ay. Nadie está exento. Nadie está exento. Bueno. Una palabra de despedida se quiere hacer y yo después cierro. Bueno, gracias por la invitación, primero y principal. Y nada, saber que hay un lugar para la adolescente, para la paciente adulta, para la paciente posmenopáusica, que un tema que nos quedó, podemos decir, posmenopáusica. Bueno, hay muchos temas, ¿sí? Muchísimos. Pero hay muchos cosas que se pueden hacer y que se pueden prevenir. El consultorio ginecológico, la mayoría de las consultas son preventivas. Entonces, agarrémonos de ese pilar y decir, puedo llegar a tiempo y evitar una patología sin retorno, podemos decir. Bien. ¿Vamos? ¡Ay, qué hermosa clase que nos ha dado Luciana! Gracias, Luciana, por esta clase, por ser tan didáctica, tan comprensiva. A mí lo que más me llenó es que existe la posibilidad de que hay una ley que permite que la persona pueda elegir libremente el método anticonceptivo. Enormes cantidad de felicitaciones y preguntas. Pero bueno, la pregunta la dejaremos para otro momento. De Marcela, los amo, Paquito y mis reinas. Aula, Paquito Canga. Nati, sos una capa, hermosa persona, excelente profesional, bella, joven. Mirta, qué lindas chicas, el reconocimiento de los alumnos, lo mejor de la docencia. El docente no se lleva nada mejor que el día que se va. La felicito. De una colega médica, Nélida, la gineco-obstetricia, gran especialidad. Esta médica ha sido obstetra, partera antes. Gladys, excelente. Luchi, de Carmen, información completa. Natalia, excelente profesional, etcétera, etcétera. Gracias, como te decía, Luciana, por esta clase magistral que nos ha dado. Hoy también debemos plantear que es el día del paramédico, de importancia en el diagnóstico, en el tratamiento rápido de los pacientes cuando los médicos nos llegan. Día del piloto, para todos aquellos acá en Wilroy y en toda la zona que son pilotos del automovilismo, felicitaciones y por la pasión que le ponen. Respecto al campeonato de 1990, cuando eliminamos a Brasil, no salimos campeones, salimos subcampeones. Fue el famoso penal que nos cobró malamente el referí Cobesal. Aclarar también que Alejo González está ayudando sobre ya lo grabado y lo que se hizo. Felicitaciones a Alejo porque hemos progresado muchísimo en lo que es la edición y programación de este programa. Del baúl de los recuerdos
una anécdota y termino. Hoy vino un paciente, joven, 40 y pico años, y me dice, ¿qué día tenés? ¿Cómo va a seguir las 1001 noches? Lo veo asiduamente y lo está viendo seguro en este momento. Y le dije, mira, surge una idea que es el baúl de los recuerdos. Me dice, ¿qué viene a ser eso? Digo, mira, yo tengo ideas de lo que me pasó, A, B, C y D, y le relaté. ¿Qué pensás vos? ¿Algún recuerdo importante que te haya acontecido? Y le dice, lo veo a mi padre en una foto con una calabaza así grandota y es el mejor recuerdo que me quedó. Es decir, ese recuerdo, esa anécdota, esa foto del padre es lo que a nosotros nos interesa. No exclusivamente la foto del padre, algo hecho por sus propias manos, el regalo que se le pudo haber hecho al hijo, o elaborado el regalo a la madre, o el primer llavero que recibieron de su novia, la canción que le quedó grabada. Eso, para eso está en Facebook las 1001 noches en el tiempo del coronavirus, para que nos hagan llegar recuerdos, ideas concretas. No es comercial, no vamos a vender nada. Y si llega algo con intención de venta, no va a ser promovido. Queremos ir a la esencia del individuo, a los recuerdos, no vamos a decir más íntimos, pero sí que representan vivencias. Hoy ha sido otra vez las 1001 noches, una expresión entre la realidad y la fantasía. Hubo mucho más de realidad que de fantasía. ¿Mañana será igual? No lo sé, veremos. ¿Por qué? Porque mañana es otro día. Suerte, nos vemos.